Antes de comenzar este video, te recomiendo que veas la primera parte. Si no sabes dónde encontrarla, te dejo el link aquí abajo en la descripción. Ahora sí, comencemos. Desperté sobreexaltado, un poco confundido con todo lo que había pasado. Volteé a mi costado para ver si mi madre seguía dormida, pero no estaba en la cama. Miré mi brazo y aún tenía las marcas de aquella mano. No fue un sueño. ¿Qué habrá sido todo aquello que había pasado la noche anterior? No lo sé. Me levanté de la cama y salí del cuarto. Se escuchaba la voz de mi madre en la cocina. Al llegar ahí, mi madre solo dijo: "Vaya, despertaste. Ya casi es mediodía. Ven, te sirvo de desayunar". Al sentarnos para desayunar nos miramos uno al otro, como querer decirnos algo, pero simplemente callamos. No teníamos palabras para describir lo sucedido. Me dispuse a tomar un baño y poder irme a trabajar. Entré al cuarto donde había pasado todo, pues ahí había dejado mi mochila con mi ropa. El ambiente se sentía frío, o al menos así lo percibía yo. Quizá mi mente aún estaba pensando en la noche anterior. Estuve a punto de salir cuando se escuchó un golpe en la ventana, como si alguien tocara por la parte de afuera. Es extraño, pues mi cuarto queda en el segundo piso. Volteé a ver, pero solo se veía el cerro a lo lejos. Tal vez un pájaro o el aire. Pero al voltear, se escuchó de nuevo ese golpe en la ventana. No sé por qué, pero decidí acercarme a ella y ver. Al mirar para la parte de abajo, junto a aquel río, a las faldas de ese cerro, se veía un niño como queriéndome saludar. Al forzar un poco la vista para ver mejor, veo que aquel niño se parece mucho a mi sobrino. Me quedé helado, pensando si debía ir a investigar o simplemente dejar así las cosas. Pero, ¿y si mi sobrino está en peligro? En ese momento no se me ocurrió marcarle a mi hermano para preguntar cómo estaba. Simplemente por instinto salí de la casa y me dirigí a aquel lugar. Al llegar al río ya no estaba nadie, me quedé extrañado. Realmente no sabía si mi mente me estaba jugando chueco. Estuve a punto de irme cuando de repente escuché unas risas a lo lejos, en el fondo de los árboles. No tuve miedo, sentía una sensación de escalofrío. No sé por qué, pero me recordó cuando éramos pequeños. Mis amigos y yo escuchábamos voces de algunos niños jugando detrás de esos mismos árboles, pero siempre nos prohibieron ir a ese lugar. Me empecé a acercar un poco más y las risas de esos niños se escuchaban cada vez más fuerte. No sabía qué hacer. Por unos minutos lo pensé. Cuando me adentré en esos arbustos, sentía más escalofríos. Caminé un rato más, cruzando ese pequeño cerro sin encontrar a ningún niño. Lo que sí pude ver fue una cabaña solitaria, con la madera podrida, desocupada, claro está. En ese momento recordé a don Fermín, quien nos había contado que él vivía en una cabaña entre los árboles. ¿Será acaso esa cabaña? Se escuchaba un ruido dentro de ella, como pasos. No sabía si era el sonido de la madera, ya que por vieja suele tronar y realmente se escucha espeluznante en un caso así. Subí esas pequeñas escaleras en la entrada. Mi mano temblaba al querer abrir la puerta. Giré la perilla y el rechinido de las bisagras se escucharon en toda la casa. Di el primer paso dentro de ella, cuando sentí una brisa entre mi cabello. Una sensación extraña recorrió todo mi cuerpo, pero sin darme cuenta, ya estaba dentro por completo. Habían muchas herramientas extrañas en la mesa,
oxidadas. Empecé a hurgar por toda esa cabaña hasta llegar a un cuarto en la parte alta. Tenía pinta de ser para un niño. Habían muchos juguetes de madera, la cama ya vieja, llena de polilla. Estuve investigando, buscando algo que me pudiera ayudar, hasta que llegué a un pequeño escritorio, donde me llamó la atención una libreta. Al acercarme descubrí que era un pequeño diario, sin terminar de escribir. De repente escuché la voz de mi sobrino. Me llamaba desde la parte baja de aquella cabaña. Extrañado, recogí aquel diario y dispuse a bajar, pero no había nadie. Me encontraba solo. Decidí volver a mi casa. Fui caminando hasta llegar a esos arbustos, pero antes de adentrarme, algo hizo que volteara nuevamente a ver esa cabaña. Era como si unos ojos se fijaran fijamente en mí. Volteé lentamente y se alcanzaba a percibir una silueta apenas asomándose por una de las ventanas de la planta alta. Era una silueta de una mujer joven y en su rostro solo se veía una expresión de risa. No sabía qué hacer. Quizá alguien más hubiera salido corriendo en ese preciso momento. Hoy me pregunto por qué no lo hice. Los cuervos comenzaron a hacer ese ruido peculiar en ellos. El sol se cubrió detrás de unas nubes negras. Ese lugar comenzó a mirarse aterrador. El olor de ese lugar comenzó a ser muy fuerte, como a pantano. Mi cuerpo comenzó a sentirse rígido y mis pies comenzaron a caminar por inercia a esa cabaña. En ningún momento dejé de ver aquella ventana, pero no sé cuándo desapareció aquella silueta. Volví a entrar y el olor a quemado era demasiado impregnante. Yo grité llamando a esa mujer. «¡Hey! ¿Hay alguien aquí? Buenas tardes. ¿Me escucha?» Nadie respondió. El diario se me cayó de las manos, cayendo abierto en una página con algunas manchas rojas. Al levantarlo, no pude evitar leer. Jamás olvidaré esas letras grabadas en aquellas páginas. Hoy volví a ocurrir. Esos gritos infernales volvieron a apoderarse de las paredes. Tengo miedo. Por la tarde volví a escuchar la voz de mi madre, que me llamaba. No pude ir porque al querer bajar, mi hermana me detuvo, tapándome la boca por detrás de mí. Tú también lo escuchaste, ¿verdad? Sí, respondí en voz baja. Ese día dormí en cuarto de mi hermana, pues la nostalgia se apoderó de nosotros. Recordábamos a mamá. Su ausencia nos ponía demasiado tristes. Aún no podemos superar aquel día en que la vimos morir. Bajando al sótano y encontrar a aquel hombre con esa máscara blanca y decoraciones rojas, simulando sangre, apuñalándola una y otra vez. Creo, jamás volvimos a ser los mismos. Mi padre cambió desde ese día. Incluso pasa más tiempo afuera que con nosotros. Dejé de leer esas líneas y volví en sí. Me puse pálido al leer todo eso. Al cerrar aquel diario, puse atención a la portada. Apenas alcanzaba a leer lo que decía, pero al poner más atención, pude ver un título que decía Diario de Fermín. ¿Será Fermín aquel que conozco?